Bienvenidos de nuevo a la serie Profundizando en las Escrituras. Y estamos hablando, en la serie que comenzábamos en el capítulo anterior, de la alianza de Dios hacia la humanidad. Tenemos que definir qué es una alianza desde el punto de vista bíblico. Diríamos que Dios, sabiendo la situación que el pecado generó en la vida del ser humano, Dios se preocupó por estar en medio de su pueblo, se preocupó de estar siempre al lado nuestro, dando las soluciones necesarias para que pudiésemos rescatar nuestra vida de las consecuencias inevitables del pecado. Por eso la alianza es una gran buena nueva del Evangelio. Es la forma en que Dios trata nuestro pecado y nos trata a nosotros una vez que el pecado ha sido perdonado. Bienvenido, bienvenido al programa de hoy que llevará por título, a través de la serie que estamos hablando, nos dice la promesa, la alianza eterna. ¿Y por qué es eterna? Porque la alianza tiene por objetivo la salvación de la humanidad. Es verdad que la alianza no es impuesta por Dios, pero finalmente es el plan que Dios establece para que podamos vivir esa experiencia más allá de nuestros errores o más allá de nuestra vida. El tema 2, nociones básicas de la alianza. Esas nociones elementales que podemos obtener de la Biblia. ¿Sabéis? Hay autores que piensan que hay varias alianzas en la Biblia. Otros, en cambio, pensamos que solamente hay una alianza. Es verdad que se desarrolla en la historia y es verdad que en ella van entrando y saliendo diferentes personajes, pero la alianza desde el punto de vista de Dios no son muchas alianzas, como si alguna de ellas no fuese definitiva. La alianza, tal y como decíamos en el capítulo anterior, es una promesa de Dios hecha directamente en el jardín del Edén. Nada más pecar, Dios dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer y entre vuestras descendencias. A partir de ahí, cada vez que Dios va renovando su compromiso con la humanidad, va desarrollando esa promesa que acabará con la redención final de todos aquellos que, aceptando la voluntad de Dios, hemos vivido a través de la alianza. La alianza es lo que restaura la imagen de Dios en el hombre, imagen que perdimos con la entrada del pecado y que a través de ese proyecto de Dios de salvación llega a cada uno de nosotros. Por lo tanto, estamos hablando de un tema realmente vital e importante para nuestra comprensión de cómo es Dios, no solo para nuestra salvación, que finalmente también es importante, sino para que podamos comprender la naturaleza de ese Dios misericordioso que llega hasta nosotros para redimirnos. Vamos a recordar el texto con el cual encabezamos el tema de hoy. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, entonces vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Y nos encontramos con dos aspectos fundamentales. Si dais oído a mi voz, un Dios trascendente, un Dios que entra en la historia del ser humano, un Dios que permite que lo conozcamos, y guardáis mi alianza, habrá unas consecuencias.
Y de veras, escuchéis mi voz, si de veras guardáis mi alianza. Vosotros seréis, dice el texto, la predilección de Dios en la tierra. Un precioso mensaje de salvación a través de ese gran concepto bíblico que es la alianza. Dentro de los argumentos que vamos a hablar en el día de hoy está nociones básicas de la alianza. El término hebreo para alianza aparece 287 veces en la primera gran parte de la Biblia. Tanta utilización del término nos tiene que llegar a pensar o hacer pensar la importancia. Es decir, si hay una palabra, además de los nombres de Dios, que atraviesa toda la primera gran parte de la Biblia, que converge en Jesús y que proyecta la segunda gran parte de la Biblia hasta la eternidad, es la palabra alianza. O dicho de otra manera, el método que Dios instauró para vivir en medio de nosotros, para tratar los problemas de la humanidad y para restaurar la imagen de Dios que perdimos con la entrada del pecado. En cuanto a las nociones básicas de la alianza, podemos resaltar tres aspectos fundamentales. Dice, y haré una alianza contigo, haré que te multipliques sin medida. La alianza bíblica tiene tres partes. En primer lugar, Dios ratificó las promesas de la alianza como un compromiso de su parte. La alianza nace o surge en la mente de Dios. La alianza surge como la respuesta de Dios a la entrada del pecado. La indefensión que el pecado dejó a la raza humana es mitigado como una opción divina de relacionarse con nosotros en la nueva situación que creó el pecado. Por eso, el primer punto fundamental de esa alianza es, sobre todo, que es una promesa de Dios. En las alianzas que los seres humanos hacemos, las hacemos en dos partes iguales. Sin embargo, la alianza bíblica es una propuesta de salvación y una respuesta del ser humano a ese plan de salvación, pero no se hace entre iguales por la sencilla razón de que la enemistad entre la serpiente como visión de Satanás y Dios tiene que ser realizado por Dios, ya que el ser humano se introdujo en una situación complicada en su vida. En segundo lugar, el compromiso de la alianza era poner en práctica en la vida del creyente la propuesta de Dios. Y en tercer lugar, el objetivo de la alianza es el plan de salvación. No hay otro motivo. Yo sé que para muchas personas la salvación no es un objetivo. Sin embargo, para la Biblia, la gran obra que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros tiene como objetivo fundamental precisamente la salvación de la humanidad. Porque sin salvación, la vida del ser humano es transitoria, pasajera, y solamente viviríamos la peor parte de nuestra existencia. El segundo argumento lo encontramos cuando Dios ratificó para preservar la vida de la humanidad esa separación entre Satanás y el pueblo de Dios a través de la época de Noé. Dice Génesis 6:18, hago una alianza contigo. Entra en el arca con tu mujer, tus hijos y sus
mujeres. Si este texto lo leemos fuera de todo el contexto, pareciera que Dios está protegiendo a una familia y desprotegiendo a la otra. Sin embargo, después de 120 años anunciando que Dios tendría que intervenir para que la humanidad no se autodestruyera y que el diluvio no era un castigo. ¿Cuántas personas por falta de visión piensan que el diluvio fue un castigo por parte de Dios? Pero ese Dios no concuerda con el Dios de la Biblia. El diluvio fue una nueva oportunidad, un nuevo comienzo de la humanidad, después que Dios limitó la vida del ser humano y, por lo tanto, limitó la capacidad de hacerse daño. Porque el pecado no es ni más ni menos que la ruptura permanente de relaciones con Dios, conmigo mismo y con los demás. A través de la alianza, el Señor restablece la imagen de Dios en el hombre y el orden de la creación. Y ese es un privilegio para aquellos que vivimos bajo el paraguas de la alianza. Saber utilizar los tiempos de Dios, saber utilizar el proyecto. Esta vez que aparece la palabra alianza será la primera que podremos observar en la Biblia. Y el contexto es un contexto de salvación. Mirarlo de otra manera es ver muy restringida la opción. La alianza era unilateral en cuanto a diseño, pero es bilateral en cuanto a la puesta en práctica. Si Dios hace esa promesa con Noé y él se queda quieto, indudablemente la alianza no se podría haber llevado a cabo. Lo que Dios quiere de nosotros, pero no porque Él sea un Dios capricioso, sino porque yo lo necesito en mi vida, es que la alianza sea un beneficio para mí, para ti y para todos los que nos rodean. Y esa idea creo que es importante como trasfondo del tema de la alianza. El segundo paso escogido por el autor de la serie es la alianza con Abraham. La misma alianza aplicada en diferentes momentos de la historia. Esta raza que de nuevo había sido repoblada la tierra y había continuado hacia el mal. Pero finalmente es la tendencia del corazón humano. Dios ratifica con Abraham y le dice, el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti un gran pueblo. Te bendeciré. Es decir, tomando la idea de Génesis 1, cuando Dios acaba de crear a la raza humana y bendijo a Adán y a Eva. Esa misma idea está detrás de la alianza. La alianza es una bendición permanente de Dios para el ser humano. Dios quiere dirigir tu vida. Dios quiere orientarte en tu vida. Dios propone. Y tú aplicas en tu vida la obra de gracia y misericordia de Dios para ti. El tiempo siguió pasando y Dios va a seguir reactualizando esa única alianza. Ahora nos vamos a encontrar con Moisés. Han pasado los 400 años de esclavitud cuando los hijos de
Abraham, Isaac y Jacob entraron en Egipto. Y era el momento de renovar esa alianza. Era el momento de proyectar a su pueblo hacia la libertad. Por eso el Señor, hablando con Moisés, todavía en Egipto, dice: el Señor respondió a Moisés: pronto verás lo que voy a hacer al faraón. A la fuerza los dejará marchar y aún los echará de su territorio. Una de las claves de la alianza, en sentido negativo, es que Dios no puede proteger bajo el paraguas de esa alianza de salvación a aquellos que no quieren ser dirigidos por Dios. Dios no impone al ser humano ni una actividad ni una acción. Dios propone. Y el corazón del ser humano, o la mente, como queréis llamarle, dirige los pensamientos del ser humano hacia lo que cada uno de nosotros queremos. Podemos cubrirnos bajo el paraguas de la alianza o podemos quedar fuera de ella. Son las dos opciones que nos presenta. Y el Señor, en palabras de Moisés, que las está escribiendo de forma inspirada, le advierte y le dice: mira, cuando yo ponga suficientes pruebas de que yo soy el Dios Todopoderoso y que mi pueblo tiene que salir a la libertad, el faraón endurecerá su corazón y no permitirá por sí solo que mi pueblo salga. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios sustentador, pero no les di a conocer mi nombre y el Señor. Yo hice alianza con ellos, prometiéndoles la tierra de Canaán, tierra donde habría residuo como emigrante. ¿Veis? El proyecto de Dios que se va desarrollando a lo largo de la historia. Noé, Abraham, Moisés. No deberíamos de decir que son alianzas con ellos, sino que es una sola alianza que permite que la historia de la salvación continúe en el tiempo. Objetivo fundamental de nuestro Dios. El Señor establece a través de esta alianza una relación personal con su pueblo. El Señor nos promete que no pasará desapercibida la fidelidad en esa forma que Dios estableció para relacionarse con nosotros. Y terminamos, dice: yo hice alianza con ellos, prometiéndoles la tierra de Canaán, tierra donde habían residido como inmigrantes. Pero ahora no serán inmigrantes, ahora serán los residentes en esa tierra. El quinto argumento es el argumento de la nueva alianza. Alianza que es renovada en la figura de Jesús. Y como estamos comentando, no es nueva, simplemente es renovada. Con condiciones donde el Mesías es el centro de esa alianza. Mirad, que llegan días, dice palabra del Señor, en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. No como la alianza que hice con sus padres cuando los agarré de la mano para sacarlos de Egipto. Y yo mantuve, palabra del Señor. Así será la alianza que haré con Israel en aquel día futuro, palabra del Señor. Meteré mi ley en su pecho, las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué extraordinaria esta visión que Dios nos da. Será el momento de interiorizar de forma definitiva esa alianza de Dios. Y tal vez te estés preguntando,
Bueno, y no falta la ley en este programa. La ley son las cláusulas de la alianza. La alianza es una alianza de salvación. La ley es la forma de poner en el día a día, tanto en la primera etapa como en la segunda, ver el proyecto de Dios. Si me permitís, como resumen, me gustaría plantear algunos detalles importantes que nos van a servir como base de todo el estudio de la alianza. La alianza aparece cuando llega el pecado. La alianza viene a sustituir la relación personal y estable con la cual Dios había creado a la raza humana. Dios comienza un proyecto de salvación, un proyecto de redención, proyecto que nos llevará, sin ninguna duda, al reino de los cielos. Y no solo allí, sino a volver a vivir en la tierra el Edén que Dios creó después del milenio. La alianza, tal y como hemos expresado, está descrita perfectamente en Génesis 3:15 y es la enemistad entre Dios y Satanás a través de su pueblo. Noé, Abraham, Moisés y la nueva alianza con el pueblo no es nada más que el desarrollo histórico de esa promesa de Dios. Y de nuevo, ¿y qué papel va a jugar la ley en la alianza? Reconocer que cuando me equivoco, porque como dirá Pablo, por la ley se alcanza el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3. Dios me libra de las consecuencias del pecado. En la fase del Sinaí, a través del santuario terrenal, en la nueva alianza, a través del santuario celestial, último y definitivo en el plan de salvación. Qué privilegio para nosotros ser conocedores de este precioso proyecto de Dios. Solamente a través de él podremos tener claro cuál es la dimensión especial que Dios tiene para cada uno de nosotros y es nuestra salvación. Presentaros el siguiente tema, por siglos perpetuos. Ese va a ser el siguiente tema que disfrutaremos en su momento, porque el plan que Dios tiene es, sobre todo, la salvación de la humanidad. Para ello, ¿qué necesita? Él nada. ¿Qué necesito yo? Que mi vida sea dirigida por Él y que la gracia de Dios a través de la alianza haga de mi vida un valor incalculable para la humanidad, porque Dios ya realizó todo lo que tiene que hacer para mi salvación. Oramos para terminar el programa de hoy. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos das, nos bendices, nos diriges. En tus manos, Señor, ponemos nuestra esperanza y, Señor, aceptamos la alianza para que tú restaures la imagen de la creación en nuestra vida y seamos, Señor, ese reino, ese especial tesoro tuyo hasta tu venida. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no te pierdas la oportunidad de seguir creciendo y seguir conociendo ese plan de Dios extraordinario para cada uno de nosotros. Nos encontramos, nos vemos en el siguiente programa.